El gran desafío del centro no es parecer equilibrado, sino lograr ser emocionante. Hola, ponte los audífonos, sube un poco el volumen y abre tu cerebro, porque aquí comienza Cerebro y Marca, tu podcast sobre marketing, psicología y comunicación. Somos Laura Calat y Carlos Naranjo de la firma de marketing Naranjo Calat y hoy nuestro tema es ¿el centro es más difícil de vender en marketing político? Hola Laura. Hola Carlos. Sí, vamos a hablar de esa percepción y esa definición del centro y cómo realmente se mueve al desarrollar una campaña política. Empecemos entonces a definir claramente y a entender qué es el centro en política. Sí, y hablemos en este caso de si el centro realmente es una ideología o es una estrategia discursiva. Como ideología, el centrismo ideológico propone un enfoque moderado que combina elementos de distintas corrientes. Por ejemplo, aceptar políticas de libre mercado, que podría asociarse con la derecha, con un fuerte sistema de bienestar social, que podría asociarse con la izquierda. En definitiva, el centro es coherente con ciertos valores definidos. Incluso recuerdo mucho un libro del politólogo italiano Norberto Bobbio que se llama Derecha e Izquierda. Y en este libro él da una definición muy sucinta, pero muy poderosa de la diferencia entre izquierda y derecha. Y es que para Bobbio, la izquierda está mucho más cerca de la idea de igualdad, de tal forma que todo lo que se aleja de la idea de igualdad empieza a parecerse más a la derecha. Y en ese sentido, por ejemplo, conceptos de libertad estarían más asociados con la derecha, en especial de libertad económica y conceptos de igualdad con la izquierda. El centro estaría en un punto medio. Incluso hay una frase muy famosa sobre la tercera vía que se asocia mucho con el centro, que es la frase de mercado hasta donde sea posible, Estado hasta donde sea necesario, Laura. Y como estrategia discursiva, el centro funciona más como una táctica electoral. Los candidatos se venden como moderados para captar votantes desencantados o cuando hay muchos indecisos. El discurso es de conciliación, pero puede ser ambiguo o vacío ideológicamente. También tenemos que tener en cuenta, Carlos, que a las personas no nos gusta evitar los extremos. Hay un sesgo que tú debes conocer más de él, que es el efecto de aversión a la polarización, y lo que hace es que el centro sea atractivo en términos emocionales, aunque no siempre racional o consciente. Así es. En marketing y no marketing político, que es el tema de hoy, sino en marketing comercial para la venta de productos o servicios, las personas suelen decantarse por opciones intermedias. Es decir, si está exhibido un televisor de $1,000 frente a un televisor similar de $1,200 y otro de $800, la persona tiende a optar por la opción intermedia, es decir, ese televisor de un valor también intermedio. Lo que pasa es que en política nos encontramos con las dificultades discursivas del centro, que ya estamos hablando. Primero, hay una ideología que es cierta, pero también hay una estrategia discursiva, es decir, hay candidatos que en efecto son de centro, pero también hay candidatos que se disfrazan de centro como una forma de poder obtener el favor popular en situaciones en las que se ve que la mayoría de los ciudadanos están a favor de opciones intermedias. Lo que pasa es que en América Latina no son tan comunes esas opciones intermedias. Esa percepción pública del centro también nos lleva a entender y a, pues, a identificar que el centro es visto por muchísimas personas como tibieza y muchos votantes asocian el centro a una falta de postura clara. Entonces hay esa sensación de si no dice, si no está a favor, si no está en contra, es porque no se va a atrever. Sí, hay tres percepciones comunes del votante con respecto al centro. La primera, tibieza, que la estabas mencionando, Laura. Es decir, para algunas personas ser de centro es ser tibio, es decir, si no dice si está a favor o en contra, es porque no se atreve, le falta valor.
También está la moderación racional, que es que no se deja llevar por los extremos y en ese sentido es un punto a favor, da tranquilidad para la mayoría de los electores, pero también hay otra percepción negativa que es la de ambigüedad o falta de carácter, que ya mencionábamos de alguna forma con el de la tibieza, y esto es, no se la juega nunca y en consecuencia me da desconfianza. También es importante, Carlos, analizar que en Latinoamérica, según datos del Latino Barómetro, solo entre el 17 y el 22% de los votantes se autodenominan como de centro. Sin embargo, entre el 45 y el 50% se definen como ni de derecha ni de izquierda, lo que indica simpatía con un discurso centrista, aunque no se identifiquen propiamente con el nombre o con la etiqueta. Mira qué interesante esa cifra, es decir, solo entre el 17 y el 22, bueno, pongamos el 20% de los votantes latinoamericanos se autodenominan de centro. Es decir, hay un 80% que no se autodenomina de centro. Sin embargo, cuando se le pregunta a la gente entonces si es de izquierda o derecha, entre el 45 y el 50, es decir, la mitad de los electores en Latinoamérica dicen que no son ni de izquierda ni de derecha. ¿Cómo poder explicar esta aparente contradicción? Y es que lo que se me ocurre en este caso, Laura, es que en efecto esos votantes sí son votantes de centro, pero están permeados por la idea de tibieza, de ambigüedad del centro. Entonces dicen que no son ni izquierda ni derecha, pero no les gusta que los identifiquen con la ambigüedad en la que ha caído normalmente el centro en Latinoamérica. Mira, Carlos, hablando propiamente de Colombia, en el 2022, Invamer hizo una encuesta durante la primera vuelta presidencial. Los candidatos que se autodefinieron como de centro, que en su momento eran Sergio Fajardo o Ingrid Betancourt, no superaron el 5% de los votos. El electorado los percibía como blandos o como tibios frente a temas claves como seguridad, corrupción o economía. Vámonos a otras latitudes. Por ejemplo, en Francia, Emmanuel Macron, o en Canadá, Justin Trudeau, son mandatarios que han sido claramente identificados como mandatarios de centro y ha funcionado bien. Incluso, para volver al caso de Colombia, a pesar de que Juan Manuel Santos se vendió inicialmente como un candidato de derechas, luego pasó a tener una opción más moderada dentro de su discurso político. Incluso en la segunda parte del gobierno de Juan Manuel Santos, es decir, cuando es reelegido, muchos de los votantes de derecha no lo eligen a él. Quien termina eligiendo a Juan Manuel Santos fueron justamente quienes no votaron por él en la primera elección, es decir, en su primer mandato. Lo cual quiere decir que su discurso, bueno, o al menos la forma en que se mostraba ante el público, fue un discurso o una forma que fue moderándose y fue moviéndose hacia el centro y le funcionó. El centro no es percibido igual para todos. Para unos es símbolo de equilibrio, para otros es símbolo de indefinición. Así es. Y el equilibrio puede venderse muy bien, pero la indefinición no. De hecho, en ambientes polarizados como los que estamos viviendo, bueno, y hay que decirlo, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, ese concepto de centro es muy complicado y se ha vuelto muy difícil en términos de marketing político para vender a la ciudadanía. Pensemos, por ejemplo, que en ambientes polarizados como los que vive Estados Unidos también, el centro puede verse como una posición menos leal, con una participación menos activa y en consecuencia puede generar menos confianza. Además, hay otra dificultad y es que el centro, al tener una tendencia más racional, es menos movilizador de marchas o menos movilización también en las redes sociales. Sienten las personas de centro que lo representa es la fuerza de los argumentos, pero no un mensaje en particular. Y esto se puede volver un problema a la hora de las votaciones. Aunque esas son, digamos que, entre comillas, desventajas de posicionar el centro, pues también tiene unas ventajas como el de atraer votantes indecisos o moderados. En muchos países de América Latina, entre el 30 y el 50% de los votantes se definen como no alineados. Otra de las ventajas puede ser esa flexibilidad en la construcción de coaliciones
que pues digamos que Manuel Macron es un ejemplo muy bueno de esta ventaja y es pues venderse como de centro y tener la posibilidad de acercarse a posiciones más de izquierda o más de derecha y transmitir una imagen de racionalidad. El votante lo puede ver como alguien que no se deja llevar por las emociones ni por ideologías radicales. Bueno, y ahí es donde se encuentra la ventaja, pero también la dificultad del centro, en la racionalidad. Es decir, aunque el votante mediano pueda parecernos más o menos racional, y acá pues no podemos tomar la palabra al pie de la letra, de pronto tal vez nos sirva el concepto de Herbert Simon de racionalidad limitada. Ese votante es una persona con racionalidad limitada, pero que procura que exista en sus decisiones, sin embargo, no emociona esa posición. Es decir, las personas y las campañas de centro tienden a priorizar argumentos lógicos y propuestas técnicas, pero olvidan que las personas votan por sensaciones, no solo por planes de gobierno. Entonces, aunque el votante mediano pueda parecer racional, y ya hicimos pues acá la aclaración sobre la racionalidad, en la práctica la emocionalidad pesa más. Un centro que no emociona está destinado a perder. Sí, es que recordemos que el cerebro humano recuerda más fácilmente los mensajes que activan la amígdala en el cerebro que los que apelan a la corteza prefrontal, que es donde está toda la parte lógica y todo, pues sí, como todo, todos los procesos lógicos del pensamiento. Por eso los mensajes emocionales son más virales, más recordados y digamos que más eficaces electoralmente. Así es. Entonces, el centro tiene la dificultad, como estamos diciendo, de emocionar con sus discursos. Y digámoslo más bien de esta manera, más que la dificultad, el reto en América Latina y en el mundo entero de emocionar con sus discursos. Un ejemplo que se me ocurre en este momento fue lo que sucedió en la campaña de Bill Clinton, donde no era su eslogan de campaña, pero se convirtió prácticamente en su eslogan cuando dijo, es la economía. Hasta ahí un argumento muy racional, pero lo volvió emocional con la palabra que utilizó a continuación, con su contradictor, estúpido. Es la economía estúpido. Esa frase fue memorable y finalmente llevó a Bill Clinton a la presidencia de los Estados Unidos. Tal vez a muchos de los candidatos del centro les esté faltando esa última parte. Otro ejemplo que puede ser más cercano para los colombianos es en las elecciones de 2022. eh, Gustavo Petro activó emociones muy fuertes, emociones de deseo de cambio, de lucha, de indignación, de redención, mientras Fajardo apeló a la moderación, al equilibrio, a la razón y fue visto como más técnico, pero sin narrativa emocional. Y digamos que en Colombia Fajardo es el típico caso de un político que es visto como tibio. Sí, ese remoquete que se le ha puesto a Sergio Fajardo ha sido un lastre para su campaña y ha tratado efectivamente en esta última contienda electoral de hacerlo a un lado, pero tal vez la forma de hacerlo a un lado no sea tratando de sonreír en la mayoría de los videos de redes sociales, sino efectivamente envolviendo en emoción esos argumentos que parecen tan técnicos, tan racionales, incluso tan alejados de la gente del común. Otro buen ejemplo, no en Latinoamérica, sino en el caso de Estados Unidos, puede ser el año 2016, cuando Donald Trump se enfrenta a Hillary Clinton. Bueno, incluso también puede ser la campaña de Donald Trump contra Kamala Harris en 2024. Un argumento totalmente emocional, rabia, el relato del enemigo externo de los inmigrantes por parte de Donald Trump, mientras en el otro lado había un argumento totalmente racional. En el caso de Hillary Clinton, datos, experiencia, calma. En el caso de Kamala Harris, también la experiencia, un poco la unidad que transmitía a través de sus antepasados, es decir, que había en Kamala Harris una mezcla de muchas identidades culturales que podía conectarse también con las muchas identidades culturales
que hacen parte de la sociedad norteamericana a través de los inmigrantes, pero eso no logró emocionar, es decir, esa conexión no logró convertirse en un argumento que tocara esa amígdala del cerebro de la que estábamos hablando hace un momento. En consecuencia, pues tanto en 2016 como en el año 2024, Donald Trump gana las elecciones. Y aquí habría que decir que no tiene que ver necesariamente con la figura de Donald Trump, sino con la narrativa, con el discurso que representaba Donald Trump, que son dos cosas muy distintas. Y yo creería también, Carlos, que con el contexto, porque las ideas no vienen o van como volando. Necesitan un terreno en donde puedan arraigarse y echar raíces. Y en el contexto de la política, pues las realidades que viven los países son esos terrenos donde estas ideas de centro, de izquierda o de derecha, pues se echan esas raíces. Así es, en los contextos polarizados, los extremos venden más y el mercadeo político por lo general premia la narrativa más fuerte, la más fácil de entender y eso infortunadamente nos lleva a los discursos populistas que tienden también a ser más efectivos que los discursos de centro que prometen menos, pero que finalmente podrían ser discursos que cumplen más. Pero en democracias estables o en crisis institucionales, el centro puede ser una tabla de salvación. Esto cuando pasa, cuando el sistema político tradicional se agota y los extremos generan miedo o cansancio, el centro puede emerger como una opción sensata y confiable. Así es. En el caso que estabas hablando de Emmanuel Macron en Francia, pues venía de una crisis de los partidos tradicionales, donde la izquierda estaba fragmentada y la derecha estaba desgastada. En ese caso, entonces, Macron constituye un nuevo centro, una narrativa reformista, europeísta, racional, pero llena de energía. De hecho, se sigue viendo hoy en el 2024 que Macron de alguna forma trata de liderar buena parte de esa narrativa proeuropea para el caso de Ucrania. Es decir, ser de centro no significa ser tibio, y eso es lo que está demostrando Macron. Se puede ser de centro con ideas muy racionales, pero movilizadas o vendidas con muchísima pasión. Sí, el centro debe responder con la fuerza de la narrativa al contexto. Si hay polarización, no basta con pedir mesura, hay que construir una alternativa emocional a esa confrontación. Entonces, para resumir esta parte, digamos que los discursos polarizantes pueden funcionar cuando los electores ven que hay una amenaza fuerte económica, social, institucional. Si el centro no es capaz de ofrecer un relato sólido frente a esta amenaza, es ignorado. Y también el centro, cuando no logra establecer una idea donde tenga una identidad, porque muchas veces el centro termina vendiéndose como lo que no es. Es decir, ¿qué es el centro? Ah, es no ser ni de izquierda ni de derecha, pero no, es que eso no es una identidad. Una identidad es decir, nosotros somos otra alternativa, somos otro camino. Eso es distinto a decir no somos ni de izquierda ni de derecha. Además de esto que dices, el centro necesita símbolos, no solo cifras. Las campañas de centro tienden a confiar demasiado en los datos, en los informes técnicos, en palabras como consenso o mesura. Pero la gente realmente no vota con una tabla de Excel. La gente vota por historias, por narrativas, por personajes, por los cuentos que vamos escuchando y que nos logran transmitir esos candidatos. Pongamos algunos ejemplos alrededor del centro, casos de éxito y de fracaso. Casos de éxito, como estamos mencionando, Emmanuel Macron en 2017 funda el movimiento La República en Marcha como una alternativa centrista. Gana la presidencia enfrentando tanto a la derecha como a la izquierda y presentándose como un candidato del progreso, de la tecnocracia, de la estabilidad. Y su clave fue que supo leer el hartazgo y la polarización que ofrecía una narrativa de la izquierda y la derecha ya muy desgastado, y en el caso de él lo cambió por una narrativa optimista, moderna y, como estábamos diciendo, pro-europea. O Justin Trudeau en Canadá,
líder del Partido Liberal, con una formación históricamente centrista, ganó en 2015, apelando a la esperanza, a la inclusión, a una visión equilibrada entre el crecimiento económico y la justicia social. Y su clave fue que conectó emocionalmente, y repitamos esa palabra, emocionalmente, con el electorado joven y urbano, defendiendo valores progresistas sin necesidad de radicalismos. Ejemplos de fracaso del centro, candidatos tibios o sin identidad clara. En muchas elecciones, los candidatos centristas tienden a agrandar tanto a la derecha como a la izquierda, evitando una postura firme. Así terminan desdibujados, sin una base sólida, sin una narrativa potente, y la gente realmente no entiende ni identifica qué los define realmente. Podemos nombrar a Humberto de la Calle en el 2018 en Colombia. Aunque tenía credenciales fuertes, su mensaje fue percibido como poco emocional y sin fuerza frente al discurso polarizante de otros candidatos. O Marina Silva en Brasil. En múltiples campañas fue vista como la alternativa del PT, pero su mensaje poco confrontativo le restó impacto en un electorado altamente polarizado. Y volvemos a encontrar, digamos que Sergio Fajardo lo podemos encontrar en casos de éxito y en casos de fracaso también. En el 2022, Sergio Fajardo, aunque comenzó emocionando al electorado con los resultados de sus transformaciones en la ciudad de Medellín como alcalde y del departamento de Antioquia como gobernador, su ímpetu fue decayendo bajo el calificativo de el tibio. Sí, Sergio Fajardo, como estabas diciendo, es un caso tanto de éxito entre los años 2011 y 2018 como exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, mostrando los resultados que se veían tanto en la ciudad capital como en el departamento. Es un caso de éxito de discurso alrededor del centro, pero también es un caso de fracaso, paradójicamente, en el 2022 con su discurso a la presidencia, donde no alcanzó a superar el 4% de los votos en la primera vuelta y en consecuencia, pues por supuesto, no pasó a la segunda vuelta. Ahora regresa en esta nueva campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales en Colombia en el 2026 con un discurso renovado, pero que pienso yo que no termina todavía de conectarse electoralmente con la ciudadanía en Colombia. Para ir concluyendo entonces, hoy recorrimos las dificultades y las posibilidades del centro político en el marketing electoral y vimos que no es solo un punto medio, es un espacio complejo con desafíos emocionales, estratégicos y narrativos. El centro puede ser exitoso, pero para ser exitoso en términos de marketing electoral tiene que tener una narrativa clara, representar una alternativa real y debe estar encarnado por figuras coherentes, confiables y con liderazgo. Y en este liderazgo tiene que entrar la pasión por seguir a esa figura electoral. ¿Qué también podemos decir? Que el centro fracasa cuando no intenta incomodar a nadie, cuando carece de identidad o de relato emocional, y cuando se queda solamente en el tecnicismo, en lo que podríamos llamar la tecnocracia, que en muchas ocasiones no conecta con las emociones de la gente de a pie. El centro, en consecuencia, como estabas diciendo, puede ser un fenómeno electoral, pero para ser un fenómeno electoral tiene que saber que hoy en día quien no emociona no vende. En un mundo de gritos hay espacio para las voces firmes y serenas. Quizás no se trata de bajar el volumen, sino de cambiar el tono. Esto fue Cerebro y Marca, Marketing, Psicología y Comunicación. Los invitamos a darle me gusta a este episodio y a suscribirse a nuestro podcast en su plataforma de audio favorita. También puedes visitarnos en el sitio web www.cerebroymarca.com.